Algunos meses atrás tuve la oportunidad de reflexionar más concienzudamente sobre la vida, particularmente el área sobre el desarrollo de nuestras habilidades. Nuestra sociedad pareciera premiar un tipo de inteligencia por sobre las otras. Nuestro mismo sistema educativo es un ejemplo de ello. Le da mucha prioridad a las letras y a los números en detrimento de otras inteligencias, por ejemplo, las más artísticas. Pero también puede extrapolarse al interior de nuestras mismas congregaciones. Pareciera que aquella persona que tiene una facilidad de palabra, que tiene la oportunidad de poder comunicar un mensaje de forma eficaz, es mucho más valiosa para fines evangélicos o para fines cristianos que la que no lo tiene. Las personas que poseen un IQ alto, que tienen una inteligencia capaz de poder esgrimir silogismos y una argumentación muy bien ordenada en pro o en defensa de la misma fe, son tenidas por adalides del cristianismo con respecto o en comparación a quienes no lo tienen. Y aunque estas actitudes no son negativas en sí misma, la iglesia tiende a sobredimensionar a las personas que las poseen. En algún sentido, tal vez de forma indirecta, se cree que estas personas tienen una comunicación más directa con Dios, que por la virtud y la habilidad que poseen, se comunican de forma más próxima con el Todopoderoso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado predicaciones temáticas sobre David, sobre el guerrero, sobre el valiente de Dios o sobre el sabio Salomón? De los apóstoles, cuando hablamos sobre ellos, siempre nuestra atención se fija en el histrión Pedro. Sin embargo, la Escritura nos enseña que toda persona que tiene a Dios por Padre, que toda persona que es habitáculo del Espíritu Santo, que toda persona en donde Cristo mora en él, tiene dones, talentos, destrezas, aptitudes, carismas que Dios ha dado para la edificación de la misma iglesia, todos sin excepción. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante, señala lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. La iglesia de Corinto era una iglesia pujante en dones, pujante en talento, bendecida por Dios, pero era la iglesia más problemática de aquel entonces. Los eruditos han tratado de identificar cuál es el tema único que puede relacionar o vincular toda la problemática que la iglesia tenía. Y es que usted se pone a leer las cartas a los Corintios, usted va a ver una iglesia llena de pleitos, de disensiones, de falta de unidad, una iglesia elitista, una iglesia con dos grupos muy perfectamente definidos pero contrarios entre sí, una iglesia que no se conformaba a las sanas escrituras pero que también buscaba en la filosofía un saber mayor al que ya poseían. Era una iglesia llena de defectos. Los eruditos han tratado de examinar cuál es ese solo tema que puede vincular toda la problemática señalada en las cartas epistolares, y lo mejor que han hecho es lo siguiente: han propuesto dos grupos de personas que confluían en la iglesia de Corinto y que estos dos grupos de personas tenían conflicto entre sí. Por un lado se encontraban los elitistas, que dentro del escalafón social poseían cierto rango. Eran personas de corte intelectual que tenían ciertas facilidades económicas y que podían incrustarse en la narrativa filosófica porque tenían acceso a ella. Por el otro lado encontramos un grupo de personas, de cristianos de a pie. Este tipo de personas que a lo mejor no tenían un desenvolvimiento social muy renombrado,
sino eran más bien personas de vulgo, que no se encontraban en la narrativa filosófica porque ni siquiera tenían acceso a ella. Estos grupos chocaron en la iglesia de Corinto y vemos que en los primeros capítulos Pablo exhorta a los elitistas para que se conformen a las santas enseñanzas de Jesucristo y no anden buscando en filosofías cosas que solo encuentran en la palabra de Dios. Sin embargo, en esta porción que leemos, Pablo exhorta a este segundo grupo de hermanos de un escalafón social menor, porque estos hermanos, para poder competir con los elitistas, utilizaban una exagerada espiritualidad. Los hermanos, como no tenían acceso a las letras, como la mayoría de ellos eran analfabetas, como no se encontraban en el quehacer filosófico de los elitistas, exageraron su experiencia espiritual cristiana, de forma tal que llegaron a señalar que aquellos cristianos que no hablaran en lenguas no podían ser contados como verdaderos cristianos. Pablo tiene que llegar a poner orden y a señalar, momento, no se desunan. Tanto los elitistas hicieron mal, pero ustedes que están pensando de esta forma también están haciendo mal al cuerpo, están destruyendo lo que Cristo unió. Y a partir de ahí el apóstol Pablo comienza a señalar lo que hemos visto. Hay muchos dones, hay una multiplicidad de carismas, hay diversas habilidades, diversas pericias, diversas facilidades, diversas formas en las que el Espíritu puede actuar sobre ustedes, diversas capacidades sobrenaturales, pero recuerden, hay un solo cuerpo, pero Jesucristo es uno. No importan las cualidades, las capacidades que tengan, recuerden que todos son miembros de un solo cuerpo, y hace esta analogía. Hay muchos miembros, está la mano, está la oreja, está la cabeza, pero todos pertenecen a un mismo cuerpo. La cabeza no puede decir porque no soy ojo, entonces no soy cuerpo. El ojo no puede decirle al oído porque no soy oído, entonces no soy cuerpo, no. Sino que cada una tiene su función, su particularidad especial por la cual funciona y hace que el cuerpo funcione unido, concertado de forma armónica. Los eruditos han señalado que pareciera que este grupo de hermanos de a pie, por decirlo de alguna forma, tenían una baja estima entre ellos. Pensaban que como no tenían ciertas destrezas o ciertos alcances que otros hermanos, entonces su servicio o entonces sus dones no valían. Más bien, señala Pablo, aquellos que parecen ser los miembros más débiles son los más necesarios para que el cuerpo funcione de forma correcta. Hoy, por ejemplo, voy a hablarte brevemente sobre un hombre llamado Bernabé. Bernabé es un hombre originario de Chipre cuyo nombre de pila es José. Sin embargo, Bernabé, menos histrión que los discípulos antes mencionados, se presenta en la escritura con cualidades significativas y altamente importantes que pasan desapercibidas en una lectura superficial y somera de la Biblia. Una de las primeras apariciones de Bernabé lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 4 versículos del 32 al 35. En él identificamos que la iglesia no pasó hambre porque un hombre llamado José, que es de Chipre, de apodo Bernabé, puso a disposición de toda la iglesia primitiva una heredad que él había vendido para manutención de sus hermanos en la fe. La segunda aparición de Bernabé lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9 versículos 26 al 27. En este pasaje vemos cómo Bernabé muestra valentía buscando la reconciliación y el bien para el evangelio. En ese momento Saulo de Tarso era un perseguidor vehemente de la iglesia de Cristo. Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco. Pablo entonces hace una transformación de 180 grados a su vida y de pronto el perseguidor de la iglesia se convierte en el gran proclamador. Solamente que hay un obstáculo: la iglesia no le cree. La iglesia, que una vez fue azotada por ese Pablo tan fuerte y vehemente, la iglesia tiene temor y miedo de Pablo. ¿Y quién fue aquella persona que tiende estos puentes, que tiende estos lazos de armonía y de hermandad para con Pablo? Bernabé. Bernabé, siendo valiente, entiende que el Espíritu Santo ha obrado de forma sobrenatural en Saulo de Tarso, es el que recibe a Pablo en la fe y entonces se lo da a conocer a los discípulos que en efecto una conversión sobrenatural ha surgido en el corazón de Pablo. Una tercera aparición importante de Bernabé lo encontramos en Hechos 13. En este capítulo vemos cómo Pablo y Bernabé son encomendados a llevar el evangelio en sus primeros viajes misionales hacia los gentiles. Marcos, el sobrino o primo de Bernabé, se une a esta primer misión encomendada a ellos.
Por razones que no son descritas en las escrituras, Marcos tiene que regresar de ese viaje misional, lo que provoca que Pablo se moleste porque considera a Marcos como un desertor. Esto provoca una disensión fuerte entre Bernabé y el apóstol Pablo. Bernabé quería que en los próximos viajes misioneros Marcos fuera con ellos, pero Pablo no lo quería así. Esta situación de disensión, al margen de saber quién tenía razón, si Pablo o Bernabé, produjo que el Espíritu Santo desarrollara el Evangelio de una forma más rápida, ya que Pablo toma consigo a Silas y se va a recorrer una parte del mundo, por decirlo de alguna forma, y Bernabé se queda con Marcos para recorrer la otra parte del mundo, por decirlo de una forma. Lo que nos interesa aquí es ver la compasión de Bernabé, quien, a pesar de haber sido traicionado por Marcos al desertar de su primer viaje misional, la compasión de este hombre fue tal que le llevó a darle una segunda oportunidad. La escritura nos señala que posteriormente Bernabé y Pablo se reencuentran, liman asperezas, y Marcos fue un gran elemento para el evangelio. Muy probablemente Bernabé no tuvo los alcances y la capacidad intelectual que Pablo tuvo a la hora de escribir sus epístolas. Muy probablemente Bernabé no tuvo esta capacidad doctrinal que el mismo Pablo sí tuvo al desarrollar las doctrinas fuertes del cristianismo. Pero una cosa es cierto, sin Bernabé no hubiera habido un Pablo. La iglesia, que se encontraba atemorizada de Saulo de Tarso el perseguidor, necesitó de un Bernabé que tendiera un puente para que entonces Pablo pasara dentro de las filas del cristianismo y pudiera desarrollar la obra tan magnánima que entonces desarrolló. Sí, Pablo es reconocido, sí, Pablo tiene su justa mérito, pero no hubiera habido un Pablo sin un Bernabé. Sin la generosidad de Bernabé, la iglesia pudo haber pasado en algún momento de su breve transición hambre, lo que tal vez hubiera desalentado a ciertos hermanos, pero él tuvo la generosidad de vender sus propios bienes para ponerlo al servicio de los demás. ¿Y qué hubiera sido de los evangelios si Bernabé no le hubiera dado una segunda oportunidad a Marcos, autor del que es considerado el primer o la primera perspectiva del evangelio de Jesucristo? Sí, Bernabé no es tan connotado, sí, Bernabé no es tan nombrado, sí, Bernabé no es tan relevante, sí, Bernabé no es tan solicitado, sí, Bernabé no es tan predicado, pero a los ojos de Dios, Bernabé fue un hombre que desarrolló los dones, los talentos, los carismas, las aptitudes, las destrezas, las pericias que Dios le encomendó, y lo desarrolló con un corazón lleno de amor y para glorificar a su Dios. Lo anterior me lleva a pensar lo siguiente: muy probablemente nosotros hemos estado en esa etapa en la vida en donde no nos creemos suficiente, en donde pareciera que personas alrededor nuestras tienen mayores talentos, mayores habilidades, mayor capacidad para poder ser utilizadas en el evangelio, y esto en ocasiones puede habernos desanimado. Tal vez no nos creemos lo suficiente, no nos creemos altamente competentes para poder servir para los fines espirituales, y dejamos que probablemente otras personas más capacitadas que nosotros lo hagan. Sin embargo, como hemos visto en este breve ejemplo, no se necesita mucho, y hay veces que los dones más histriónicos, más impactantes y magnéticos no necesariamente son los más necesarios para la vida congregacional. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto beneficiados por personas que tienden puentes, que al igual que Bernabé, son personas que están atentos a las necesidades de la iglesia, a las necesidades de los hermanos? Yo conozco muchas personas que son ávidas para ver qué hermano está solo en alguna temporalidad de su vida, y entonces le tiende la mano cuando a lo mejor los predicadores y los grandes exégetas y los intelectuales están ocupados leyendo libros. O hay personas que son estos vínculos, que son estos pegamentos de la congregación, que pareciera que una persona está yéndose o un grupito está comenzando a segregarse, y esta persona funge como el pegamento para que la iglesia permanezca unida. Tal vez en esta vida no se te considere, tal vez ni siquiera se te reconozca, pero ten seguro que el Señor Todopoderoso, tu Dios, te lo reconocerá en aquel día. Por tanto, hermano, sea lo que tengas, poseas lo que poseas, Dios te haya dotado con la cualidad que Dios te haya dotado, no importa si a los ojos de los hombres es una cualidad histriónica, o no importa si sea una cualidad que tú consideres un poco inadvertida,
Sea lo que Dios te haya dado, porque Dios te dio algo, utilízalo para el reino de Dios. Tú formas parte de un cuerpo, eres un miembro de un solo cuerpo y el cuerpo necesita que tú pongas en marcha las habilidades, las destrezas, los carismas, los dones que Dios te dio. Si esta reflexión te gustó, no te olvides de dar like a este video, de poder compartirlo con aquellas personas que tal vez necesitan escuchar un poco de esto. Ayúdanos a que este proyecto crezca, ayúdanos a que este proyecto llegue a más personas.